tenemos confianza, pido que sí que seamos breves con esta mesa. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Es un placer estar aquí con vosotros y sobre todo en un encuentro organizado por Urkacil. Tengo la suerte como profesional de coincidir en muchísimos eventos con ellos y con las profesionales y los profesionales que trabajan en la parte técnica. Así que enhorabuena por la organización, que está siendo todo un éxito. Hoy tengo un lujo de mesa, estoy muy bien rodeada y tengo mucha suerte para estar en esta mesa que, como decían los compañeros, viene encima precedida de una ponencia que ha sido magistral y nos ha puesto a todos un poco en nuestro lugar y donde vamos a estar en los próximos años, porque ya ha quedado meridianamente claro, como ha dicho nuestro predecesor, que no hay marcha atrás, que estamos en un momento de cambio, que es una era nueva y una era en la que está marcada por la economía del conocimiento, en la que la digitalización, la innovación y la triple sostenibilidad van a tener que ir de la mano para impulsar la milenaria producción de alimentos, que es tan antigua como la propia historia de la humanidad. Y en apenas 40 años se ha pasado de lo rural al agroalimentario. Se ha pasado de la producción primaria a la hegemonía de la industria de la alimentación. Pero no empezamos hoy este camino, llevamos mucho avanzando, tanto en las explotaciones, pero también y sobre todo desde las cooperativas. Ahora no se puede quedar nadie rezagado. Las grandes instituciones europeas llevan años reconociendo que el cooperativismo es uno de los grandes modelos económicos, uno de los más competitivos, eficientes y sostenibles. Las cooperativas son vitales, sois vitales, tanto en la economía como en la fijación de la población, como en la preservación del medio ambiente. Sois unos agentes dinamizadores estratégicos y hoy tenemos que pensar en que el impulso debe realizarse en tres claves fundamentales: el equilibrio entre la sostenibilidad económica, social y ambiental, acompañarnos de manos de expertos como los que tenemos hoy aquí y realizarlo como estamos, en cooperativa. Estamos en un escenario muy grande, pero estamos los cuatro muy juntos. Este es un símbolo de que la unión hace la fuerza y como vosotros, que sois miembros de las cooperativas de Castilla y León, demostráis que se hace más fuerte. Para ello hoy para hablar de este tema, tenemos a Alicia Langreo, que es doctora ingeniera agrónoma de la Universidad Politécnica de Madrid, que desde la fundación del ingreso de España en la Comunidad Económica Europea dirigió los servicios técnicos de COAG y participó en la adecuación de las normas agrarias de la democracia de este país a la política agraria comunitaria. Entre otras muchas cosas, fundó la Sociedad de Estudios Saborá, que ha sido directora realizando muchos estudios para el Ministerio de Agricultura, Trabajo, Igualdad, para diferentes consejerías, federaciones, para equipos interprofesionales de diversos sectores y también con equipos europeos en evaluaciones y propuestas. Ahora participan actos como estos y hoy le damos la bienvenida aquí. Igual que Gabriel, que como ya lo habéis visto antes, ya ha estado antes sentado con nosotros, pues ya sabéis que es abogado, que es licenciado en Derecho y que lleva más de 20 años ligado a vosotros, ahora como el director de la propia Cooperativa Agroalimentaria de España, de la Organización de Cooperativas Agroalimentarias. Así que es un placer y un honor volver a escucharlo en esta mesa. Y para finalizar, tenemos a Rafael Sánchez Sáez González, que es el director actual del Instituto Tecnológico del Itacil, como todos lo conocéis. Pero además es ingeniero agrónomo por la Politécnica de Madrid, funcionario de la Administración Pública, miembro del Cuerpo Facultativo Superior de Ingenieros Agrónomos y siempre ha estado vinculado a las infraestructuras agrarias. Ha desarrollado toda su carrera en la Consejería de Agricultura dentro de varios departamentos hasta que se creó el propio Itacil, donde ha ocupado puestos como el de subdirector de Investigación de Tecnología y el de Infraestructuras Agrarias hasta ser nombrado director en Itacil en 2022. Muchísimas gracias a los tres por estar aquí hoy con nosotros. Vamos a comenzar por Rafael, porque encima estamos de aniversario. Son 20 años desde que se creó esta organización. ¿Qué supone y qué supone sobre todo para el cooperativismo? Y en lo que nos ha referido el anterior ponente, ¿cómo afrontamos estos retos que nos presenta con el apoyo del Itacil? Bueno, pues
Muy buenas tardes ya. Muchas gracias a Urkacil por darnos la oportunidad de hablar de la innovación en un sector que es fundamental, como en todos, pero que está pues, impulsándose de una manera muy importante y que el sector, pues lógicamente, está asumiendo la necesidad de esta innovación y de esta tecnología de manera decisiva, diría yo. El Itacil efectivamente cumple 20 años en este año 2023, y el Itacil se creó para potenciar la actividad del sector agrario y de las industrias de transformación, sobre todo impulsando todos los aspectos relacionados con la especialización y la tecnología, y para dinamizar todas las iniciativas que permitan una mayor adaptación a las condiciones del mercado. Acabamos de ver en la ponencia anterior lo importante que es esto, ir adaptándose a las circunstancias que vienen cada día de una manera más rápida, y que es necesario coger el tren de manera importante. El Itacil ahí pues es uno de los objetivos con los cuales se creó, el poder aportar a las empresas del sector, a todos los eslabones de la cadena alimentaria, pues la posibilidad y la facilidad de que puedan ir adaptándose a las necesidades de cada momento, sobre todo con la innovación y esta iniciativa tecnológica que, como he dicho, es imprescindible. Tecnología que en las 3 líneas de trabajo del Itacil está muy presente. El Itacil tiene como 3 líneas fundamentales, 3 patas fundamentales. Una es la de las infraestructuras donde hemos trabajado mucho en regadío. El ponente anterior ha hablado mucho del agua, la importancia que tiene, y nosotros consideramos fundamental en nuestra región, en nuestro sector agrario, la utilización del agua, la optimización del uso del agua, los regadíos que permiten pues mejorar y generar actividad en el entorno rural, muy relacionados con la población del medio rural, y donde hemos tratado de introducir y tratamos de introducir pues toda la tecnología posible para hacer un uso optimizado y adecuado de los recursos, porque no sobran. A pesar de lo que se pueda creer en nuestra región, no es una zona donde nos sobre el agua, sino que tenemos que hacer un uso adecuado. Toda la tecnología que se emplea también y que está siendo muy impulsada últimamente desde la propia Unión Europea en lo que es la utilización para la agricultura de toda la información procedente de los satélites, de los sistemas de información geográfica, de todas estas tecnologías que tienen una gran aplicación al sector agrario y que permiten también pues optimizar y mejorar la competitividad al final de las producciones agrarias, que es de lo que se trata. Todos los aspectos relacionados con la investigación y la innovación que decía se basan, en nuestro caso en el Itacil. Preguntabas que cuáles son las líneas que trabajamos de una manera genérica. Tenemos un plan de dinamización del I+D, más I, del sector agrario y agroalimentario, donde, por cierto, cuando se desarrolló hubo una participación muy activa por parte de las cooperativas. Ahora mismo trabajamos y potenciamos en este momento 3 grandes líneas, lo que son las producciones agrícolas y ganaderas competitivas y, sobre todo, desde el punto de vista de la sostenibilidad. La sostenibilidad, que también se ha hablado aquí a lo largo de este congreso, tiene muchas patas, pero la principal y la más importante es la económica. Sin esa no tenemos nada más que hacer, y eso es fundamental, pero tampoco hay que dejar de lado la sostenibilidad social y la sostenibilidad ambiental, porque son también exigencias de la propia sociedad. Tenemos una línea también de trabajo muy importante que está relacionada con la bioeconomía circular agraria, que nos permite sacar mayor rendimiento, mayores posibilidades a muchos subproductos y a muchos residuos procedentes de las producciones agrarias y ganaderas. Y esto también tiene mucha importancia porque permite hacer producciones que la sociedad entienda, aspecto fundamental. Tenemos que trasladar a la sociedad la forma de producir, cómo se están haciendo esfuerzos para producir de una manera adecuada productos de calidad, con trazabilidad, con seguridad alimentaria, y que además las producciones que se hacen en la agricultura y la ganadería respetan todos los asuntos relacionados con el cuidado del medio, que también es muy importante. Y la tercera pata en la que nos basamos en la parte de innovación e investigación es todo lo relacionado con la adaptación.
muy en relación con la ponencia anterior, y lo dije al principio, hay que adaptar todas nuestras producciones y las circunstancias de nuestras producciones al momento presente y futuro, sobre todo de cara al futuro. ¿Cómo hacemos esto? Pues con medios que tenemos en el Instituto Tecnológico Agrario, una red de centros tecnológicos al servicio de las distintas producciones más importantes que hay en la región, y sobre todo con personal especializado. En el Itacil actualmente hay unas 300 personas, sobre todo de una alta especialización técnica y tecnológica, que son capaces, por su preparación y por los trabajos que se realizan en el ámbito de la investigación, de resolver y de dar respuesta a las demandas que el sector nos vaya haciendo, que es nuestro principal leitmotiv de trabajo. Trabajamos para el sector, todo lo que hacemos le tiene que servir al sector, y si no hacemos lo que le sirve al sector, pues desde luego no tendríamos, nuestro objetivo no se cumpliría, y por lo tanto hacemos un esfuerzo muy importante por tener conexión con el sector para saber cuáles son sus demandas y tratar de dar respuesta a estas demandas en cada momento. Gracias, Rafael. Y hacía también, Rafael, la alusión a esa sostenibilidad y esa necesidad de que sean rentables las explotaciones. ¿Es posible? ¿Es imposible que exista esa sostenibilidad? ¿Es imprescindible que exista? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por haberme invitado. Estoy aquí sustituyendo a Tomás García Azcárate, con el que he hecho muchos trabajos en esta línea, muchos artículos. Yo, en primer lugar, sí, se me oye ahora. Estamos ante ¿es posible o no es posible? Bueno, aquí tenemos dos cosas. Los problemas actuales, la dinámica de los problemas que tenemos por delante, que son de una inmensidad tremenda. Y cómo es el sector y cómo son esas explotaciones, cómo podemos casar eso, realmente cómo puede llegar todas esas soluciones tecnológicas que posiblemente existan ya, o muchas existen o existen vías para tenerlas, cómo van a llegar a esas explotaciones, muchas de ellas, sobre todo en algunos sectores, pequeñas, envejecidas, con falta de trabajadores, con problemas de continuidad generacional. Es decir, ese es el gran juego que yo creo que es una de las bazas más problemáticas que tenemos. Organismos como Itacil, por ejemplo, son fundamentales, pero yo creo que también es fundamental una cuestión, y es todo aquello que tiene que hacer que llegue a las explotaciones. Ahí me parece que desde luego juegan un papel fundamental las cooperativas, pero no solo las cooperativas. Y esto es más grave en unos subsectores que en otros. Voy a hablar de uno, voy a poner el ejemplo de uno que es tremendamente importante en Castilla y León, los secanos de herbáceos de toda la zona del interior peninsular. Realmente son los que tienen más amenaza de abandono en estos momentos, posiblemente los que tengan la población más envejecida, junto con algunas ganaderías extensivas. Realmente se enfrentan a un fraccionamiento tremendo y tienen muy difícil su continuidad. La tienen difícil, pero existen soluciones técnicas que la pueden hacer viable. ¿Cómo se puede casar una cosa con otra? Bueno, eso es donde yo veo que es fundamental no solo la innovación tecnológica para que lleve, sino también la innovación organizativa. Ahí pueden estar las cooperativas, pero también esas cooperativas que ha dicho el presidente de la comunidad, cooperativas de trabajo asociado, dificilísimas de poner en marcha, lo sé, pero también otros mecanismos de asumir las tareas colectivamente. Yo creo que todo eso tenemos que planteárnoslo, porque si no, cuestiones como, por ejemplo, la extensión más de lo que hay de la agricultura de conservación, la aplicación de la agricultura de precisión, que será imprescindible para rebajar costes y para que realmente salgan las cuentas. Solamente es posible con unidades de gestión mayores. Yo creo que ahí tenéis un marco de trabajo absolutamente fundamental. Ese sería un gran paquete. Luego yo creo que hay otros sectores que dicen, bueno, pues a esto se le ven más posibilidades de asumir innovaciones. De hecho, entiendo que el ritmo que vosotros veis de innovación, de asumir innovaciones en unos ámbitos y otros es completamente distintos. Posiblemente tenemos todo otro paquete de ganadería extensiva que también tiene problemas importantes.
para asumir esas innovaciones en la medida que también los tienen de edad, de continuidad generacional. En todos estos ámbitos yo creo que hay una cuestión fundamental, y es hacer entender a la sociedad y hacer entender a las administraciones públicas hasta qué punto determinadas tecnologías son imprescindibles. Es decir, no nos pueden poner palos en las ruedas ni con el uso de glifosato, ni con cuando está aprobado por una serie de instancias a nivel europeo, que eso ya está solucionado de momento. Ni nos pueden poner problemas como, por ejemplo, la innovación vía CRISP o vía una serie de soluciones técnicas que nos harían tener, como ha dicho el anterior ponente, unos vegetales mucho más fácilmente aguanten estrés hídrico y demás. Yo entiendo que aquí todo un reto para las cooperativas. Ha habido una mesa en la que yo no pude estar, un debate sobre este tema ayer por la mañana, pero me parece que es fundamental. Sé que la Confederación está interesada en estas cuestiones, sé que tendrá que colaborar. Y eso nos lleva a otra cosa que me parece fundamental. Y es que, de alguna manera, todos estos cambios que tenemos en marcha están diseñando un nuevo tipo de agricultura, un nuevo tipo de agricultor con una serie de más agentes, con una serie de sociedades, una serie de servicios alrededor, y ayer quedó muy clara en la mesa de los técnicos de las cooperativas, que son absolutamente imprescindibles para que las explotaciones puedan asumir esas innovaciones, puedan coordinarlas con vecinos, puedan llevarlas a cabo. Eso tiene que ser una vía que tiene que ser, en mi opinión, reconocida y potenciada. Entonces, yo desde ese punto de vista creo que habría que eso visualizarlo y asumirlo desde las instancias que hacen política agraria también. Y luego yo creo que en los sectores más problemáticos, mi opinión es que entre ellos está desde luego los secanos extensivos, debería haber incluso un plan estratégico para salvar esas zonas. Son las zonas donde la despoblación es más grave, la poca economía que hay en gran medida está vinculada a estos sectores, su producción es fundamental para la ganadería, para nuestra ganadería, que soporta además gran parte de la industria que está localizada en los territorios rurales. Entonces, me parece que plantear estas cuestiones es fundamental. Y hacer esas estrategias, no nos vale que esté la investigación y que luego esté el sector agrario, no. Gracias, no solamente los organismos de transferencia, sino también las estructuras para que haga posible que lleve. Ahí tenéis todo un reto. Gracias, Alicia. Y estamos hablando de personas que componen la administración, sobre todo de productores, de ganaderos, de agricultores que tenemos aquí sentados y de transformadores. Personas y a la vez un mundo futurista, parece sacado de Blade Runner. ¿Cómo se conjugan esos dos aspectos, ese mundo futurista y qué papel tienen las cooperativas en ese nexo de unión de las personas con la tecnología? Bueno, hola otra vez a todos y encantado de estar contigo, Alicia, otra vez más. Eres una gran técnico y siempre lo has demostrado y creo que tenemos un gran reto porque ante la charla anterior y lo que venís de explicar, a mí se me viene a la cabeza una idea muy clara. Hay dos actitudes ante la vida, esperar a que venga el futuro o ir a buscarlo. Y yo creo que nosotros estamos en el segundo punto, ¿no? Vamos a buscar el futuro. ¿Y qué papel van a jugar las cooperativas? No lo sé, las cooperativas es un conjunto de empresas que son sus propietarios, que son los agricultores y agricultoras, y los técnicos, que ayer tuvimos un buen ejemplo de todo lo que hacen, que son profesionales extraordinarios y especiales. Y al final, ¿qué hace el técnico o el profesional? Pues es la bisagra, como decía Alicia, que coge todo ese mundo de conocimiento, posibilidades, que a veces es muy indefinido o es una ola que nos puede llevar, y lo transmite a su actividad y al agricultor o al ganadero. Ese es su principal papel, ser la bisagra. Y además de ser la bisagra, también ser la prueba del algodón, porque hay muchas cosas que se ven en la ciencia o teoría, pero hay que aplicarla a nivel general, qué capacidad económica, qué capacidad técnica. Por tanto, eso es caminar hacia el futuro, generar nuestro conocimiento propio a partir del conocimiento actual.
principal papel de las cooperativas, que creo que estamos en la atalaya perfecta para unificar todos esos puntos. A partir de aquí, ¿qué hacemos como organización? Pues hay que valorizar primero el papel no solo de las cooperativas, sino de las asociaciones. Y aquí está Fernando y está Jerónimo, con un equipo fantástico. En Cooperativas Agroalimentarias de España no solo somos nosotros que estamos en Madrid, son 200 técnicos al servicio de las cooperativas y al servicio de esos profesionales que necesitan instrumentos y guías de por dónde ir. Y después son ellos quienes van a continuar la cadena. 1.800 técnicos tenemos trabajando para las cooperativas agroalimentarias. ¿Vamos a todo? No, nuestro papel es, para hacer el camino, identificar los puntos críticos, los puntos ciegos que necesitan las empresas y, por supuesto, tenemos ahora mismo nosotros, ya no digo las federaciones nuestras, 13 proyectos europeos. Yo creo que somos líderes con toda la organización en desarrollo de proyectos europeos, que no vamos disparando a lo que salta, vamos viendo qué necesidades hay. Tenemos proyectos en economía del carbono, en valorización de la sostenibilidad, en alternativas de cultivo como la camelina. También, como decía Alicia aquí, en nuevas formas de gestión para abordar nuevas formas de retos sociales que pueden afectar a la producción, etcétera. Y termino, y voy a dejarlo, yo creo que si tengo tiempo para el pequeño vídeo, el proyecto que estamos trabajando mucho, porque creo que no es futuro, no es casi ya presente, otra cuestión es el debate de la obligatoriedad o no, es el cuaderno de campo cooperativo, que es el C3 SIGSEX, que es la vinculación de un cuaderno de campo digital junto con un interfaz de datos, porque la clave del futuro son los datos, pero también cómo los utilizamos y quién los valoriza. Y ahí queremos estar, porque si no estamos nosotros, otros lo utilizarán de la manera que quieran y es perfectamente legítimo, pero nosotros lo queremos utilizar para nuestra gente, que al final son los que hacen economía. Entonces yo dejo el vídeo y si después tenemos tiempo, pues continuamos el debate. Muchas gracias. Porque dura un minuto, ¿eh? Bueno, el cuaderno digital va a ser sin duda un punto de inflexión en la digitalización del sector y va a ser la primera vez que haya un flujo de datos que venga directamente de la explotación. Nuestros 1.800 técnicos que trabajan para cooperativas van a ser capaces de hacer que nuestros agricultores, que sus agricultores sean más rentables, sean más eficientes y más sostenibles. El cuaderno digital es algo que nos va a venir impuesto o que ya nos ha venido impuesto. Tarde o temprano vamos a tener que empezar a aplicarlo tanto técnicos como agricultores. Y bueno, al final es una herramienta más, es una herramienta que nos va a ayudar a tener digitalizada nuestra explotación, a poder llevar al día toda nuestra explotación. Nos va a guiar, nos va a decir qué cosas podemos, qué cosas no podemos utilizar en la aplicación de campo y sobre todo que vamos a tener un histórico de nuestras parcelas y de las actuaciones que llevamos a cabo en ellas. Hispatec lleva más de 30 años trabajando con cooperativas agroalimentarias. Tenemos la gran ocasión de que el cuaderno de campo digital no sea solamente un requisito administrativo, no sea solamente una burocracia, sino que sea algo más, que nos permita hacer un cambio digital en toda la cadena de valor. Y va a aportar muchísimo en la profesionalización y en la toma de decisiones con datos objetivos. Y por supuesto en C3 lo que va a ser es una herramienta para sus socios desde las cooperativas. Cuando acabe la jornada para que os informe más sobre este cuaderno y os pueda ayudar. Herramientas que son muy importantes y en los que hay que trabajar de la mano administración y cooperativas, como está haciendo la Junta de Castilla y León actualmente para la elaboración del próximo plan estratégico del cooperativismo, pero además cómo trabaja Urcacil con el Itacil, con el Urcacil actualmente para lograr que se produzca esa simbiosis en los proyectos. Bueno, nosotros en el Itacil, como dije anteriormente, el objetivo que tenemos para el planteamiento de los trabajos en el ámbito de la innovación es ir de la mano del sector, que el sector nos vaya demandando qué necesita y nosotros tratar de dar respuesta con nuestros medios a todas estas necesidades. Y eso también facilita un poco en ese sentido, pues lo que decía Alicia, es muy importante que la transferencia se haga de una manera adecuada.
Cuando la demanda parte del propio sector, pues la transferencia, lógicamente, siempre es más sencilla que cuando los proyectos surgen de otras necesidades diferentes. Por eso nosotros priorizamos mucho, y me gusta repetirlo, que nuestro trabajo será útil en la medida que lo demande el sector. Con las cooperativas trabajamos muchos proyectos de investigación. Tenemos en este momento, yo creo que más de 20 proyectos abiertos de investigación en distintas líneas de trabajo. Nosotros hacemos la investigación en todos los eslabones de la cadena, la innovación en todos los eslabones de la cadena. No sé si quizá alguno de los eslabones puede ser más intensa o menos intensa, pero sí que nos gusta decir que intentamos atender todas las necesidades. Nuestros medios están preparados para atender todas las necesidades, tanto de las producciones agrícolas. Tenemos una finca de 80 hectáreas donde hacemos todo tipo de ensayos y trabajos. Tenemos además más de 200 ensayos anualmente repartidos por toda la comunidad con distintas finalidades, y aquí trabajamos mucho, pues no solamente lo que son los cultivos más clásicos nuestros en nuestra agricultura de Castilla y León, sino también tenemos abierta una línea muy importante de nuevas alternativas de cultivo, donde trabajamos con olivo, donde trabajamos con todos los frutos secos que ahora están muy en boga. Tenemos ensayos de almendro, ensayos de avellano, ensayos de pistacho, y trabajamos con otro tipo de producciones también, alternativas como la chía o el trigo sarraceno, la espelta o el cáñamo en este momento. Todo eso se hace también, pues, en muchas ocasiones de la mano de la demanda del sector y de las propias cooperativas, que tienen un papel fundamental porque, además de todo lo que se ha dicho, en muchos casos reúnen varios eslabones de la cadena y, en algún caso muy interesante, hasta todos los eslabones de la cadena. Y yo creo que eso enriquece de una manera muy importante los trabajos que se pueden hacer y el resultado, porque al final trabajamos para la sociedad. Lo hacemos directamente con el sector, pero nuestra finalidad última es trabajar para la sociedad. Tenemos centros tecnológicos que trabajan con el tema del vino, uno de nuestros buques insignias, de nuestras producciones emblemáticas, y ahí hemos hecho una labor, yo creo, importante en lo que es la caracterización clonal de nuestras principales variedades, pero ahora estamos trabajando mucho en recuperar la biodiversidad de muchas de las variedades que llamamos minoritarias, porque nos las encontramos por ahí en distintas zonas. Tratamos de recuperarlas, de caracterizarlas y luego de ver cuáles son las posibilidades que tienen de elaboración de vinos, y puedo decir con orgullo que algunas están dando unos resultados muy importantes y contribuyendo a producir vinos diferentes en nuestra comunidad, pero muy interesantes. La ganadería es fundamental, y nosotros que tenemos en Castilla y León las principales producciones ganaderas en muchos de los tipos de ganado, pues tenemos varios centros que se dedican a eso. Tenemos el centro de la Estación Tecnológica de la Leche en Viñalta, la de la carne en Guijuelo, el centro de pruebas de porcino en Ontalvillar, acuicultura, trabajamos también la acuicultura, y ahí hacemos muchos trabajos con alimentación, con sostenibilidad, con el bienestar animal, uno de los aspectos que en muchas ocasiones no estamos de acuerdo con todo lo que las obligaciones que van derivándose de las normativas, pero que no hay más remedio que hacer frente. Y la bioeconomía, el centro de Villarejo, donde tenemos también un importante trabajo en lo que es la puesta en valor de residuos o de subproductos de la industria que pueden contribuir a mejorar la competitividad de todas las producciones. Y la otra cosa última que voy a decir también es alimentos y salud. Es otro de los temas que se ha puesto aquí de manifiesto en la ponencia anterior, y ahí pues tenemos un empeño especial en trabajar en todas estas líneas de trabajo, donde, como digo, cuando las cooperativas aunan varios eslabones de la cadena, hacen muy interesante las demandas porque tienen una concepción más global que nos permite abordar estos trabajos de una manera más amplia y de una manera más intensa, para que los resultados lleguen cuanto antes, esa transferencia llegue cuanto antes a todos los eslabones de la cadena y a la propia sociedad. Como veis, que no
recurre a Litacil es porque no quiere, porque tocáis todos los ámbitos de actuación. Y un ejemplo, para ver un poco en la práctica, vamos a hablar también un poco de Innovatrigo. Cuéntanos un poco de esa experiencia o cuéntanos esa triple sostenibilidad. ¿Cómo es posible? Cuéntanos un poco esa experiencia de Innovatrigo para que veamos cómo ese trabajo de la sostenibilidad es posible. Bueno, a mí lo que me parece fundamental, lo que yo quería hacer muchísimo hincapié, que me parece que es fundamental que tengamos conciencia que tiene que ser así, es que, no voy a irme por otro lado, que tenga que ser así, es que realmente tenemos una estructura en algunos subsectores, una estructura de las explotaciones que nos hace dificilísimo ya gestionar como deberíamos gestionar hoy, no como deberíamos gestionar mañana, que es casi prácticamente inviable, digamos. Y en ese sentido es en el que yo quiero hacer hincapié en que tenemos que estar abiertos a nuevas formas de gestión y a nuevas formas de gestión en las que realmente permita una integración de la gestión. Es decir, si queremos poner en marcha una agricultura de precisión, eso supone una inversión alta, supone hacer vuelos, supone utilizar los satélites, supone hacer recomendaciones de abonado, de semillado distinto según la rentabilidad, la productividad de cada metro cuadrado realmente. Entonces, en ese caso, para hacerlo con explotaciones pequeñas es prácticamente inviable. Tenemos que unificar esa gestión. Hay que llegar a que se unifique esa gestión. Cosa dificilísima, pero cosa que de alguna manera es la única manera que se pueda llegar a eso. Y entonces, en ese sentido, es en el que yo pienso que habría que pensarlo muy bien para cómo llegar. Las cooperativas están en una situación privilegiada para, a nivel de una localidad concreta, a nivel de un territorio, poder poner en marcha estos planes. Realmente, si es fuera de las cooperativas, yo es que casi no me explico cómo se puede llegar a hacer si no buscamos formas de gestión colectiva. En cualquier proyecto, esas formas de gestión son imprescindibles. El que se sumen los agricultores y una vez que sumados los agricultores se hagan estrategias comunes. Pero para eso hay que llegar a la estructura de sumar a esos agricultores. Y en ese terreno me parece completamente fundamental. Me parece fundamental. Esa es la esencia, yo creo, de cómo afrontar, de cómo poder afrontar esto. Y no solo con eso, porque no solamente tenemos que pensar en semillas, tenemos que pensar y muchísimo en modificar manejos de suelo. La modificación de los manejos de suelo son también fundamentales y es algo que hemos abandonado mucho en este país. Realmente, pues no hay un seguimiento de qué está pasando con los suelos, se hacen recomendaciones, se hacen prohibiciones de determinados abonados con pocos análisis de suelo, seguimiento de las aguas sí, pero no de los suelos. Y a mí me parece que en estos momentos eso es una cuestión fundamental, que hay que hacerlo en un marco estructural distinto. Claro, y estamos hablando de que Europa, nosotros mismos nos pedimos tener la máxima sostenibilidad y tener unos productos de calidad. Entonces, Gabriel, ¿cómo competimos en Europa con productos que vienen del extranjero y cómo, que es una pregunta que se hacen todos, a la mitad de coste y sin hacer los controles que sí que pasan nuestros productores? Bueno, la pregunta no es muy del futuro de la innovación. No es muy del futuro, pero ha salido a colación de lo que ha dicho Alicia y creo que es interesante. Me parece que es muy pertinente. Bueno, mira, Cooperativas Agroalimentarias como organización tiene muy claro cuáles son sus deberes y cuáles son los deberes de otros. Aquí está el consejero y él conoce muy bien cuáles son sus deberes. Los nuestros es indicarle a la administración cuáles son los puntos ciegos. Has dicho muy bien, Europa somos todos, con lo cual podemos echarle la culpa, pero realmente es nuestra sociedad que a partir de sus instituciones representativas han decidido tomar un camino. Puede cambiar, pero han decidido tomar este camino. Nosotros identificamos los puntos ciegos y a la vez lo que tenemos que buscar son nuestras propias respuestas adaptadas a la competitividad del sector. Que hay cosas que son verdad y otras cosas que no lo son tanto y tenemos que ser capaces de separar el polvo de la paja. El mercado europeo va a ser y seguirá siendo de la producción europea, incluida la española. Es cierto que tenemos una competencia desleal que nos incide en el precio. Eso es cierto, pero eso lo tenemos que medir y tenemos que ser rigurosos, pero no desvalorizar el trabajo que ya estamos haciendo. Porque cuando buscamos las respuestas adaptadas, somos capaces de medir y somos capaces de ir a la administración a decirle, haz esto.
Y a un representante político y a un decisor político de política, no voy a hablar de partidos, de política, esto es lo que le interesa para tomar las decisiones correctas. Y ese tiene que ser nuestro trabajo. Entonces, el debate sobre los controles existen, no son suficientes, sabemos cómo funciona en realidad. Las cláusulas espejo, para mí es un tipo de quimera, pero lo más importante es que hay una incoherencia en la Unión Europea entre quién negocia los acuerdos comerciales, quién decide las políticas de sostenibilidad y, sobre todo, qué resultado tiene en el mercado, que eso sí que nos duele. Esa es la base de valoración que tenemos que hacer para hacer el trabajo correcto. Y ante este panorama, te pregunto a ti mismo, podéis intervenir cualquiera de los tres que, si queréis, ¿cuál es el papel de la I+D más I en este proyecto y en esta situación actual, en este panorama de cara al futuro? Voy a contestar yo rápido. Es fundamental y clave. Si lo que queremos son datos, la digitalización va a ser clave y, por supuesto, tenemos que adaptarnos a lo que quiere el consumidor, a lo que es posible nosotros y hacerlo de la manera más eficiente. No existen soluciones, existen caminos y ahí encontraremos la solución. ¿En tu caso, Alicia? Bueno, hay una cuestión que me parece fundamental, dos cuestiones. Una es la digitalización inmediata que tenemos en puertas, que va a ser la de la trazabilidad, la del cuaderno digital. Tiene que ser una cosa, yo creo que hay que conseguir que sea una cosa que el agricultor, que la cooperativa pequeña, no solo las grandes cooperativas, perciban como un instrumento de gestión que les va a ser básico, no solamente como un instrumento de control, porque si no va a ser muchísimo más complicado. No olvidéis que ya los cuadernos de campo de la trazabilidad ha sido muy difícil implementarlos. O sea, esto no ha sido fácil para los agricultores, ha habido una resistencia realmente importante que hay que tener en cuenta. Hay que percibirlo y hay que mostrarlo como instrumento de gestión. Claro, también es verdad que va a ser instrumento de control por la Administración, eso no cabe duda, con lo cual ahí sí yo creo que es inevitable que se perciba como una cierta amenaza, ¿no?, en determinadas prácticas, porque además son muy rígidas las situaciones. Eso por un lado. Y luego yo creo que hay una cuestión fundamental respecto a esta contradicción que tiene la Unión Europea con los productos importados, que además tiene que ver con muchísimas cosas, que abarca desde los transgénicos hasta el uso de fitosanitarios. Es decir, realmente es una contradicción evidente. Yo creo que ante esa, y teniendo en cuenta que habéis lanzado una marca no es solamente la presentación de un producto, es mucho más que eso. En realidad una marca cuenta lo que hace una empresa, es el resumen de lo que hace una empresa, el resumen de lo que hace quien detenta esa marca. Y yo creo que en ese sentido, en toda la expansión que hagáis de la marca, no ante vuestras cooperativas, que eso ya lo saben, sino ante los ciudadanos, debéis contar cómo toda la marca cooperativa, todo el producto cooperativo sirve para mantener la sostenibilidad, para que haya biodiversidad, para que los agricultores innoven, para que continúen existiendo, para que no se abandonen tierras, para que haya población. Es decir, ese yo creo que es un mensaje que tiene que estar adherido a la marca ante el consumidor. Y yo creo que esa sí podría ser a lo mejor una vía, incluso a lo mejor conseguir financiación para eso, una vía de explicar esa marca al consumidor, que sea mucho más. Es que si no va a ser una marca más, o una marca más genérica, que no lo puede ser. Esto ya sí que se nos va totalmente del tema. Sí, por eso que hemos hablado antes ya a la mañana. Y entonces, claro, esa inversión que hacéis vosotros desde el Itacil, ¿cómo facilita la vida a las cooperativas y cómo facilita la vida al productor? Quizás ahorrándoles costes a ellos mismos, ayudando a que esa economía circular mejore su rendimiento. Bueno, yo creo que a estas alturas sobra ya decir la importancia que tiene la innovación y la investigación para cualquier actividad y, en este caso, para el sector agrario, pues está clara, ¿no? Yo me quería aprovechar para decir algo sobre lo que se ha comentado aquí, porque se ha hablado de cuadernos digitales, de la digitalización, que efectivamente yo creo que se tiene que plantear, y estoy totalmente de acuerdo, como una oportunidad para el productor, una oportunidad que le tiene que permitir mejorar sus posibilidades de producción y mejorar los resultados económicos de su explotación. Eso es, yo creo, el objetivo fundamental. Nosotros en esa línea tenemos, pues creo que trabajos que pueden aportar de una manera importante en esa línea, porque
no solamente nos quedamos en el cuaderno de explotación, que es quizá la obligación legal que vemos más inmediata, sino que tratamos de incorporar en las herramientas tecnológicas que estamos desarrollando para poner al servicio del sector toda la información que seamos capaces de introducir y que puedan facilitar esa labor. Tenemos un balance de fertilización que deriva de un proyecto europeo y que añade como novedad fundamental la información de suelos, que creo que efectivamente coincido en que en muchas ocasiones pues es una de las, quizá por ser una disciplina áspera, pero lógicamente es una de las grandes olvidadas. Nosotros hemos venido trabajando en ese sentido durante hace varios años y ya ahora mismo tenemos más de 36.000 muestras analíticas de suelos georreferenciadas que nos permiten en este momento dar información edafológica en cualquier punto, con las reservas que esto tiene para cualquiera que sepa de edafología. Si un agricultor tiene su dato preciso analítico, lo puede introducir en la aplicación, que es lo que tiene que hacer, y los resultados del balance de fertilización se harán con esos datos. Pero a falta de eso, mejor es tener algo que no tener nada. Y en ese sentido aportamos esa información climatológica, información de imágenes de satélite, que ya he dicho antes, en las que hemos trabajado desde hace varios años y que ahora mismo pues estamos desarrollando con los principales grupos europeos, los trabajos que la Comisión está impulsando para el uso de toda la información de los satélites, la agricultura de precisión. Es fundamental también el avanzar en esa línea y, bueno, yo me gusta poner como ejemplo de la capacidad de adaptación que tienen las explotaciones, es el incremento en el uso de las herramientas que tenemos para hacer agricultura de precisión año tras año. Esto está siendo un tema tremendo, creo que los agricultores no se paran, decías que es importante no pararse, salir a buscar el futuro y yo creo que en este y en otros ejemplos podemos poner de manifiesto que es así, que los agricultores vais a buscar al futuro y vais a avanzar sin esperar a que venga. Y la última cuestión que quería decir, que también se ha comentado anteriormente, es lo importante que es que todo el mundo, no solo el sector, no solo los que estamos aquí, que seguramente nos podemos estar autoconvencidos de todo lo que estamos diciendo y cuál es la forma de producir, sino la sociedad en general tiene que saber cómo se produce, qué es lo que se está haciendo, el esfuerzo que se está haciendo para producir adecuadamente y eso tiene que permitir poner en valor nuestras producciones, porque todo lo que no se conoce ni se sabe cómo se hace, pues lo único que deriva es en informaciones que en nada benefician al sector, a sus producciones y a la forma de rentabilizar las explotaciones agrarias. Un último minuto, Alicia. No, yo quería añadir que realmente que nos planteemos en serio todo el seguimiento de los suelos. Por ejemplo, ahora mismo, con estos derechos, estas ayudas o líneas que va a haber de captura de carbono, son fundamentales, porque al final, si no, van a ser datos que vamos a obtener secundarios, pero no datos primarios realmente, como está la captura de carbono, que parece ser que es fundamental en el futuro. Y ya para acabar, que se nos ha ido el tiempo volando, me gustaría justo hacerlo contigo, Gabriel, porque estamos viendo que las explotaciones, que los profesionales no pueden ir solos en el camino. ¿Qué aportáis vosotros, qué se aportan las cooperativas en el proceso para aumentar la digitalización, para mirar al futuro desde el presente? Bueno, creo que lo dije un poco antes, pero resumidamente, somos aceleradores, somos identificadores y sabemos muy bien que tenemos que trabajar con la academia, con los institutos tecnológicos y nosotros aplicar todo ese conocimiento que no tenemos tiempo ni capacidad de hacerlo, aplicarlo a la realidad, que ahí es donde nosotros tenemos que dar la respuesta, porque al final nuestro objetivo final es que nuestros socios y nuestras socias sean rentables. Pues con estas palabras concluimos esta mesa. Muchísimas gracias a todos por vuestra paciencia. Gracias a todos por haber participado en la mesa.